Bueno, pues buenas noches, bienvenidos una vez más hoy martes a estas pláticas que hemos estado teniendo acá en Coyohuali, en esta modalidad de poder vernos desde muchos lugares y poder conectarnos y estar juntos nuevamente. Estamos hoy muy contentos porque esta plática me parece también muy clave porque es acerca de la vinculación, que es el eje que trabajamos en Coyohuali. El nombre es Vinculación, Camino de Amor en Comunidad para el Bien Común. Y bueno, pues tenemos el gran gusto de que esté Ana Ramírez hoy con nosotros, que es la directora de Coyohuali, y pues nos va a compartir un poco de su gran experiencia, de su sabiduría en esta plática. Entonces, bueno, la voy a presentar. Ella es Ana María Ramírez López, es mujer con pasión por la vida, la educación, la transformación del mundo y el trabajo en comunidad. Está casada con Pedro y es madre de 3 jóvenes. Educadora, pedagoga, con maestría en educación intercultural, aspirante a doctora en interculturalidad y terapeuta en vinculación formada en Vincalma, con especialidad en trauma y constelaciones. Es socia y directora de Coyohuali, coordinadora y guía en círculos de mujeres, adolescentes y preadolescentes. Dirige el taller del niño interior con Gaby Bachimar, co-creadora del taller Cerrar Ciclos con Liliana Ponce y apoyo en el taller de energía femenina con Azul Chávez. Ella es amante de la naturaleza, del trabajo artístico y creativo y es creadora de redes. Pues bueno, vamos a iniciar esta plática. Ana, ¿estás por ahí ya lista? Sí, aquí estoy. Buenas noches. Qué gusto verlos. Pues si quieres, Liliana, damos el cartel para podernos Eh, ver. lo compartiste desde Sí, yo tu compu. Ajá. Gracias, Ana. Pues me da mucho gusto estar aquí ahorita con ustedes en este momento. Esta charla para Coyohuali es muy importante porque pues vamos a hablar sobre el eje que nos convoca en Coyohuali, que es la vinculación. Entonces, pues lo primero es compartirles de que me gustaría que este espacio fuera de un diálogo, a través de un diálogo. Entonces, si ustedes tienen cualquier pregunta o duda o comentario o algo les surge cuando estén escuchando algo, pues con mucho gusto levantar la mano o abrir el micrófono para poder compartir. Este, bueno, lo primero que quiero decir es que justo hoy es, estoy como estamos recordando el día de la muerte de mi madre. Desde hace 31 años ella partió, entonces también es un buen momento para hablar de esto, de este tema, porque creo que si alguien en la vida me impulsó a como seguir mis anhelos, a darle rienda y tierra a mis sueños desde muy pequeña, fue ella. Entonces creo que la vinculación, uno de los ejes es esta conexión con la vida, y la conexión con la vida, sin lugar a dudas, pues mucho se hace a través de la madre. Entonces, pues sí, me siento como muy honrada, muy llena de su energía, muy conectada su, con su gran amor. Y pues bueno, esa es como la vinculación, ¿no? Entonces, pues voy platicando un poco de cuáles son estos conceptos, cuáles son estas ideas que nos convocan, pero primero me gustaría decir que el concepto de vinculación lo acunó Cecil Cachadurain. Ella es directora del Centro Vincalma y pues llevamos muchos años en un primer momento siendo amigas y después también yo me formé en Vincalma como orientadora en la terapia de vinculación y ahí fue donde aprendí y confluí como todos estos enfoques que nutren este concepto, esta propuesta.
Entonces, es una propuesta que surge de pues todo el ala de la psicología humanista, en donde está haciendo una ruptura con un enfoque de separación, y lo que la vinculación propone es un camino hacia la unidad. Esa es como en concreto la esencia. Entonces, es un camino hacia la unidad del ser, es un camino hacia la unidad con los otros, hacia estar conectada con los otros, y es un camino también en donde estamos buscando esta conexión no solamente con lo que cada uno de nosotras o nosotros somos, sino si yo puedo reconocerme a mí misma, es mucho más fácil que yo reconozca y me conecte con la esencia de las demás personas. Entonces, es importante para este trabajo, pues hacer esta ruta de regreso a mí. Y aunque como muy sencillo, a veces pues se torna complicado. Entonces, me gustaría platicar un poco de esto y bueno, hablarles de cómo hacemos este trabajo, cómo hacemos esta propuesta para poder regresar a esta unidad que cuando nacemos todos estamos en esa energía. Entonces, uno de los elementos también importantes de esta propuesta es no solamente este regreso a casa, a mi propia casa interior, a mi propio ser, además, como lo decía, reconectar con los otros y también conectar con la tierra, con el planeta, con el lugar que nos cobija, este lugar que nos sostiene a todos y del cual muchas veces pues ya nos hemos desconectado. Ya se nos olvidó cómo es vivir en conexión con la tierra, en conexión con nuestro planeta, y de ahí pues gran parte de los problemas que hoy estamos teniendo, porque nos hemos ido separando, nos hemos ido desconectando paulatinamente o a veces más drásticamente de la esencia de lo que somos, de la esencia de los otros y la conexión profunda y necesaria, digamos, con la tierra, ¿no? Que es nuestra gran casa. Y también parte de estos elementos, también voy a hacer referencia a la conexión con nuestra vida también espiritual, en esta integración de todo nuestro ser, porque a veces le damos más peso a un elemento que a otro. Entonces, lo que estamos buscando es hacer una integración de todos los elementos que somos, tanto en lo corporal, en lo físico, como en lo mental, lo que tiene que ver con todas nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestras emociones y nuestro ser espiritual. Entonces, la vinculación lo que propone es hacer este recorrido de reconciliación para poder, digamos, como regresar a todos estos espacios, a todos estos centros que son los espacios del corazón, que son los espacios pues, donde habita, digamos, como el alma, ¿no? El ser. Entonces, una de las tareas que vamos haciendo es regresar a esta unidad saliendo de la dualidad en la cual muchas veces nos encontramos. Y esta dualidad inicia cuando empezamos a vivir diferentes experiencias de vida cuando somos pequeños, y entonces entramos en un mundo donde esta unidad se separa, que es la esencia, y al entrar a este mundo dual empezamos a vivir la separación entre, y vivimos o viendo hacia un lado o viendo hacia el otro lado, o viviéndolo desde una forma o viéndolo desde el otro, pero no pudiendo integrarlo. Entonces, en esta separación hay muchos elementos, tanto podernos separar de una parte de nosotros mismos, o bien separarnos de los demás, esa es otra forma de vivir una dualidad, o vivir una dualidad entre el bueno y el mal, lo bien y lo malo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con todo esto es volver a entrar en un camino de unidad, integrar todas nuestras partes.
para volvernos a sentir como estos seres integrales que somos. Hay diferentes formas de ir haciendo este trabajo y la vinculación lo que hace es que retoma varias estrategias concretas con las cuales nosotros trabajamos, y ahorita las voy a ir explicando para que vaya siendo más claro todo esto que les estoy compartiendo, porque sé que ahorita está sonando así como muy abstracto, ¿no? Bueno, todo eso cómo se ve en la vida concreta. Entonces, hay un primer paradigma con el que nosotros tomamos distancia, que es el tipo de sociedad que estamos queriendo encontrar o en la que queremos nosotros construir, ser parte, que es salirnos de este sistema patriarcal en donde hubo una separación y en donde se ponderó ciertos géneros, los hombres sobre las mujeres, y las mujeres también de alguna manera aceptaron o no les quedó de otra estos roles a través de una convicción o a través de la violencia o a través del sometimiento o a través de la cultura como fue dada, como fue heredada. Entonces, el sistema patriarcal está basado en un pensamiento de separación. Y lo que efectivamente se quiere es una comunidad, un sistema social en donde no haya estas diferencias o estas divisiones, que muchas veces no solamente son entre hombres y mujeres, sino también entre grupos de personas, entre etnias, entre culturas, y la historia pues nos lo ha mostrado con las diferentes guerras, con las diferentes formas de luchar y de lidiar para hacer valer una cultura sobre otra. Entonces, lo que estamos proponiendo es un sistema en el cual quepamos todos, viviendo y siendo parte de forma proactiva, de forma dinámica, la realidad en la que estamos. Y que no sea una parte de la sociedad o un grupo el que dicte o domine o diga cómo son las reglas o cómo tenemos que ser o comportarnos unos y otros. Entonces es una propuesta que es muy retadora, porque para ello necesitamos estar todos o las personas que resonemos con esta propuesta, pues en una acción muy dinámica, muy decidida para generar esta transformación, para poder abrazar la vida con todas sus diversidades, con todas las diversidades que presenta, y poder entender y sentir que todos somos parte, que estamos incluidos en este mundo. Entonces, se requiere salir de muchas dinámicas de separación en las cuales nos encontramos, que no es una sola, sino son diversas, son muchas. Y para ello, por ejemplo, es importante dejar de vivir sin anestesias, porque el mundo muchas veces nos ha planteado que es mejor vivir anestesiados para no sentir, y para no sentir dolor, para no sentir amor, para no sentir conexión, pues porque así somos mucho más fáciles de poder ser dominados o poder ser controlados o poder ser sujetos de poder de otros. Entonces, vivir sin anestesias significa hacernos cargo de lo que nosotros queremos, hacernos cargo de aquello que estamos buscando, aprender a amar, por ejemplo, sin anestesias, porque pues parte de esta conexión amorosa con los otros también va a transitar por esta energía de dolor, porque cuando amamos a alguien y amamos profundamente, también va a doler, por ejemplo, su partida, o también va a doler cuando el otro decide libremente no querer estar conmigo, o también va a doler cuando los hijos deciden irse de casa. Entonces, si le quitamos esta energía romántica al amor y la materializamos en algo concreto, el camino del amor también es un camino de transformación, de crecimiento, de madurez, de entrega, de servicio, de equilibrio, de dar y recibir. Entonces, les estaba yo compartiendo que esta propuesta nos invita a vivir sin anestesias, a tener sentido. Es muy importante
cuando nosotros nos planteamos qué queremos para nuestra vida y qué queremos hacer con ella, con lo que cada uno de nosotros somos, es como encontrar esta ruta, volver a recuperar nuestros anhelos y en estos anhelos darles y ponerles e inyectarlos de toda nuestra fuerza, de toda nuestra energía amorosa. Entonces, tener ruta, tener sentido, pues es algo que motiva, que ayuda a que nos despertemos cada día sintiendo un anhelo. Este para qué de la vida. No es solamente para cubrir un rol o para despertarme o para trabajar para mantenerme o trabajar para vivir mi rutina cotidiana, que sí, esto es parte de la vida y son las salpicadas que la vida necesita. Pero ¿cuál es esa meta que tengo? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Y con quién estoy caminando? Ese es el otro elemento. ¿Con quién decido caminar para hacer comunidad? ¿Con quiénes, con qué personas hago resonancia para sumar mis anhelos a los anhelos de otros y allí impregnarlo de fuerza? Y pues para hacer este recorrido, uno de los elementos que se necesitan es asumirme en mi yo, reconocerme quién soy, reconciliarme con mi historia, que ahorita voy a explicar un poco más qué significa todo esto, y esto nos va a llevar pues a recuperar el poder personal. Y recuperar el poder personal significa tener la decisión para poder decir sí a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a lo que yo le quiero dar entrada y poder decir no también a todo aquello que con lo cual no estoy de acuerdo, con lo cual no comulgo, con lo cual yo no quiero ser afín. Entonces, para poder hacer este sí y este no de forma decidida, de forma clara, pues se requiere fuerza, se requiere poder personal, sin que esto me quite el derecho a pertenecer a un espacio. Que esto es uno de los elementos que a veces confunde mucho cuando yo soy parte de una comunidad y pareciera que ser parte de una comunidad ya es una lealtad ciega que no me permite reconocer cuáles son mis decisiones y en qué sí quiero acompañar y en qué no quiero acompañar, sin que esto me quite o me robe esa pertenencia a un espacio, por ejemplo, a mi familia, ¿no? En mi familia, con mis padres, pues seguramente todos lo vivimos. Hubo cosas con las cuales estuvimos de acuerdo y hubo otras con las que no. Entonces, poder decir no ante esas circunstancias que con nuestras familias no nos convencen, o en un trabajo, o en un grupo del cual formemos parte, nos fortalece. Entonces, esto es muy importante para poder ir entendiendo, para poder ir integrando los elementos que las propone. Entonces, esto nos invita a salir forzosamente de una sociedad desconectada, que es mucho la sociedad en la cual nos encontramos hoy, una sociedad en donde se ha crecido mucho en la indiferencia entre unos y otros, se ha crecido también mucho en este ser cínico. Cuando yo, por ejemplo, veo que las personas no se cuestionan el cuidado al medio ambiente en todas sus dimensiones, que son muchas, la poca importancia a todos los desechos que generamos o la poca importancia hacia el cuidado del agua. Y así como esto también lo podemos hacer con las personas, el que nos haya dejado de importarnos lo que nos pasa unos a otros, o dejar de ser proactivos para en momentos como los que estamos viviendo, poder dar servicio a la comunidad. O sea, ¿cómo puedo yo desde mi espacio, aún en este resguardo, servir y entregarme en este equilibrio constante de dar y recibir sin sentirme que esto me quite? O sea, cuando yo doy, cuando yo comparto, cuando yo entrego, es importante revisar y ver si yo estoy sintiendo que eso que estoy entregando, estoy dando, me está quitando algo. Es importante ver qué es lo que me está quitando y por qué no me siento enriquecida con este entregar. Y bueno, pues también
estas dinámicas egoicas en las cuales muchas veces estamos inmersos, por ejemplo, en la política lo vemos todo el tiempo, donde el poder del servicio, que es la función que tienen los políticos, servir a la comunidad, se olvida. Y muchas veces se queda en un servicio propio o en un que te sirvan. Y todo esto es lo que se va perdiendo en esta sociedad que está fraccionada, que está separada. Entonces, bueno, me gustaría ahorita presentarles un esquema para que pueda yo ampliar un poquito más esta información. Y también compartirles una frase de Bert Hellinger, que ahorita voy a hablar un poquito más de él, que es el maestro que generó la técnica de las constelaciones familiares, que es una de las herramientas que se usan en la vinculación, y ahorita voy a compartir más sobre esta herramienta, pero bueno, él nos dice, el amor es la base de la vida. Estamos vivos, unidos a otros. O sea, este sentirnos vivos, sentir la vida, tiene mucho que ver con el sentirme conectado con los demás. Y ahorita que estamos viviendo esta pandemia, pues se ha visto que mucha gente que ha estado muy aislada, sin conexión o con poca conexión, eso es como si la vida se fuera generando como un hilito, como se fuera haciendo cada vez más delgada. Entonces, por eso tenemos que ser suficientemente creativos para no perder esta conexión con los demás y no quedarnos en una conexión o en una comunicación somera o superficial, sino poder seguir estar juntos a pesar de las restricciones que cada quien tenga o tengamos. Entonces, por eso es tan importante fortalecer las comunidades en cualquier dimensión y de cualquier manera en que lo podamos hacer. Entonces, bueno, estamos vivos unidos a otros por vínculos de amor. Cuando una persona se queda sin amor, pues es como una plantita que se seca. Y Bert Hellinger nos dice, si logramos sentir este amor, si logramos sentir este amor esencial, profundo, este que vibra dentro de nosotros, seguramente la vida también se está sintiendo. Si el amor no se siente, si yo no siento el amor por la naturaleza, por los animales, por los niños, por quien sea, y no lo practico como este amor incondicional, y puedo compartir con la persona que más amo, que está cerca de mí, pero también con aquella que no conozco, esto cuando lo logro hacer, cuando lo logro practicar, y aquí parte de la vinculación mucho es practicar todo esto y no solamente quedarnos como en una idea. Entonces, esta es una frase que yo estoy retomando de Bert Hellinger, que ha sido un gran maestro para todos nosotros los que nos dedicamos a esto. Bueno, entonces les muestro este esquema. Aquí, en esta parte de estos círculos, lo que nos está mostrando esto que les decía yo de la esencia. Cuando nacemos, todos tenemos una esencia. Y esta esencia va teniendo, o sea, más bien nuestra historia, nosotros, cada uno, vamos teniendo diferentes experiencias en la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero los primeros años, que son los primeros años de la infancia, son muy importantes porque son los que marcan, digamos, de alguna manera, la forma en que se va a permear nuestro estar en la vida. Que por supuesto después la podemos trabajar y la podemos reconstruir, que eso es lo que hacemos en el trabajo de la vinculación, para hacer una reconciliación con nuestra historia y también poder recordar todo el tiempo, todos los días, quiénes somos. Entonces, a través de las experiencias, algunas nutrientes y otras no tanto, se generan creencias que están aquí. Entonces, estas creencias surgen a través de estas heridas infantiles, que en alguna charla ya lo platiqué, que, bueno, diferentes autores hablan de diferentes heridas, pero a partir de las heridas infantiles se van creando las creencias. Entonces, por ejemplo, si yo viví una experiencia de rechazo, mi creencia puede ser
pues yo no soy bonita o yo no soy buena para dibujar. Entonces creo creencias que me las tomo como personales y las hago mías, sin que esto quiera decir que sea verdad. Pero la experiencia, una experiencia vivida con alguien, me lleva a pensar que esto es así. Y se queda como sellado, como marcado. Para estas creencias, digamos que son heridas que están suturando, que a veces están más abiertas, más profundas, menos profundas, creamos lo que se le ha llamado la defensa. Y la defensa es esa capa de protección que de alguna manera todos tenemos para proteger esas heridas que duelen, que definitivamente duelen y que nos separan. Ahí está el punto de inflexión, que nos separan de la esencia, de lo que somos. Entonces, aquí es donde se empieza a generar esta defensa que se vuelve como un muro, como este muro entre México y Estados Unidos, que ilusoriamente se cree que con eso ya quedamos separados, pero aún así la gente se salta, la gente se va por abajo, quiero decir, se burla de la defensa, que es lo mismo lo que nos sucede. En este imaginario de que quedamos protegidos por nuestra defensa, en realidad ahí lo que estamos haciendo es que nunca, jamás dejamos de ser quienes somos, pero digamos como que lo ocultamos bajo esta capa de la defensa y estamos más dedicados y nuestra energía la ponemos más en defendernos que en ser quienes somos. Entonces, por eso vivimos en estas dinámicas de separación constante y las dinámicas sociales de separación que nos llevan a dinámicas de miedo, a dinámicas de no te juntes, no confíes, no des porque te vas a quedar sin nada, y así como eso, muchas cosas más, nos están llevando a esto que hemos estado diciendo de la separación. Entonces, el proceso de vinculación, que es el que estamos trabajando desde esta perspectiva, es la que nos invita y nos ayuda a limpiar las creencias, que aquí es donde trabajamos con este niño interior, es aquí el trabajo que lo hacemos en terapia, lo hacemos en los círculos, lo hacemos en las constelaciones, lo hacemos en talleres, para poder regresar a la esencia, a esto que hacemos, y entonces lograr una reconciliación con nosotros. O sea, nos reconciliamos con nuestra historia y abrazamos las experiencias que hemos vivido, no las desechamos, porque esas experiencias nos sirven para recordar a dónde ya no queremos regresar, que es a esa herida, a esa forma de accionar. Por ejemplo, si yo viví la herida de rechazo, seguramente voy a generar una dinámica yo de rechazo para otros. O si yo viví la herida de vergüenza, habrá cosas mías que yo no quiera mostrar, pero al mismo tiempo, también ejerceré dinámicas de humillación para otros. Entonces, al entrar en esta reconciliación, lo que vamos a hacer es regresar a la esencia. Y este es un camino. Cada vez que entramos en nuestra defensa, vamos a generar dinámicas o prácticas esenciales para salir de aquí y asimismo volver a regresar. Entonces, hay pasos de la vinculación que ahorita se los voy a explicar más adelante, pero tiene que ver con pasar la experiencia que tenemos, en reconocernos unos a otros, en no generar aislamiento, sino generar cercanía, cómo generar esta cercanía, en ir avanzando y tomando nuestros dones en este conocernos a nosotros. Y la vinculación propone algunas herramientas. Aquí están 3 de ellas. Uno son las constelaciones familiares. Otro es realizar un programa sostenido que nos vaya llevando a una ruta, un camino de aprendizaje, un camino con acciones concretas, y la otra que tiene que ver con los abrazos terapéuticos. Bueno, este mapa de la vinculación está creado por Cecil Cachaduray, a la cual yo le pedí permiso para poderlo mostrar hoy. Entonces, nos explica de manera muy, muy clara cómo es este esquema con el cual, pues sí, a veces suena sencillo y sí requiere un trabajo sostenido, pero a veces también lo complejizamos más cuando no nos abrimos a este camino de aprendizaje. Entonces, esta es una imagen
Voy a dejar ahorita un momento las imágenes, se las voy a mostrar y rápidamente y luego me voy a ir a algunos ejemplos. Una de las herramientas es el abrazo terapéutico. Entonces, el abrazo terapéutico lo que está generando es un contacto directo cuerpo a cuerpo. Aquí yo puse muestras de personas abrazándose de forma horizontal, pero el abrazo terapéutico se hace acostados, en contacto directo entre cuerpo y cuerpo, y lo que hacemos con el abrazo es, salir de la energía de separación, que es donde se instaló el trauma. Entonces, al abrir la energía de separación y regresar a la experiencia que separó el vínculo entre padres, entre parejas, entre hermanos o personas muy, muy afines como abuelos, también se pueden hacer abrazos. Lo que hacemos es regresar a liberar esa experiencia traumática o dolorosa y recordarnos quiénes somos, es esta esencia de la cual estoy hablando, poder liberar o quitar esta defensa, que es la que está protegiendo la herida infantil, liberar estas creencias que nos dicen yo no soy, yo no puedo, yo no tengo acceso, no tengo derecho, y regresar al amor. Entonces, no voy a dedicarme hoy mucho a hablar del abrazo y en algún momento, en alguna charla, dedicaremos toda la charla exclusivamente para trabajar con el abrazo, porque es una gran herramienta terapéutica que nos ha llevado a mí, en mi experiencia personal, a reparar mis vínculos de muchas maneras, pero también a poder apoyar y acompañar a muchas personas a reparar sus vínculos que parecían en algunos casos irreparables, entre hermanos, entre hijos, entre padres. Entonces ha sido realmente un regalo poder acompañar a las personas en esta reparación de vínculos y ver cómo las personas se acercan, se comunican, se perdonan y regresan como a esta sensación de paz. Entonces, bueno, en las constelaciones, que es la otra herramienta de la terapia de vinculación, aquí trabajamos en una convivencia con personas, haciendo un espacio para trabajar con temas específicos, aquellos temas que las personas plantean como me está sucediendo esto y no sé qué hacer, o estoy sintiendo esto, o estoy sintiendo este síntoma, o estoy repitiendo una historia que siento que no es mía, o no sé cómo resolver este duelo. Entonces, trabajamos con diferentes temas muy diversos que las personas llegan y plantean. Esta es la propuesta que Bert Hellinger nos dejó como legado. Y entonces trabajamos con varios elementos. Uno de ellos es el orden en el sistema familiar, porque es importante reconocer que cada uno de nosotros en nuestra familia tenemos un lugar como hijos, por ejemplo, cuando nacemos, reconociendo a nuestros padres en el lugar de padres. Cuando tenemos pareja, pues tenemos un lugar como pareja, y cuando somos padres, tenemos un lugar como padres y les damos el lugar o reconocemos el lugar de los hijos. Muchas veces este orden que parece tan simple se rompe. Entonces, cuando estamos en las constelaciones explicamos esto con muchísimo más calma, que también en su momento dedicaremos otra charla a hablar sobre constelaciones, pero solamente dejar claro que el orden en el sistema familiar y en cualquier espacio es importante. También otro de los elementos que se marcan en las constelaciones es la jerarquía. Hay una jerarquía, hay un orden de llegada. Por eso, pues, tenemos los árboles genealógicos con las generaciones, ¿no? Los bisabuelos, los abuelos, los padres, los hijos, y así hacia adelante. Entonces, reconocer esa jerarquía, que es la que está aquí, en donde está la hija, en donde está la madre, en donde está la abuela, la bisabuela, y ayudar a que la hija, en este caso, tome su lugar y reconocer el legado que tenemos de las otras personas, de nuestro sistema familiar, para lograr unir lo que en un momento dado los vínculos se rompió. Entonces, las constelaciones, por ejemplo, también ayudan, sin lugar a dudas, a esta reparación de vínculos. Cuando, por ejemplo, una abuela estuvo ausente y en la constelación logramos volver a canalizar esta energía para volver a unir ese eslabón que se quedó, digamos, vacío, vacante.
El otro elemento, ese es el equilibrio. Este es un elemento súper importante, bueno, todos, pero yo en mi experiencia que he trabajado mucho con este elemento, creo que los otros elementos los tenía más claros, pero este elemento del equilibrio es algo con el que todavía estoy siempre trabajando, de no perder el equilibrio en mi vida entre lo que doy y recibo, porque yo tendía a dar mucho más de lo que recibía, y esto pues hablaba de que una parte de mi corazón estaba cerrada a recibir. Este equilibrio se genera cuando yo logro ya recibir de mis padres lo que mis padres me dieron. Y a veces yo les digo a algunas personas que tuvieron poco tiempo a sus padres o que no tuvieron la fortuna de convivir con ellos, pues entonces lo que toca en este caso es recibir la vida, agradecer que la vida te fue dada y con eso, con esa vida que tienes hoy, poder sentir la fuerza para entonces poder entrar en un equilibrio con otras personas, con tu pareja, con el mundo en general, porque es muy común en la sociedad en la cual estamos de separación, en donde hay muchas personas que quieren tomar, que quieren seguir recibiendo, pero no están en esta fuerza de dar. Entonces, digamos, como la energía que solo quiere recibir y no quiere dar es una energía que se queda en la energía infantil. Cuando tenemos una sociedad que cree que alguien le va a resolver, que cree que el gobierno es el encargado de darle todas las soluciones, o que llega a un lugar laboral y que cree que el jefe es el que le tiene que dar las indicaciones, es el que le va a dar todas las pautas para resolver, y no hay una proactividad, es porque entonces no hay una energía de equilibrio. Bueno, y estoy dando así como nada más salpicadas porque hay muchos elementos que quisiera seguirles compartiendo. Por otro lado está la inclusión. La inclusión es esta energía, es esta decisión de pertenecer. Lo primero es, por nacimiento ya pertenecemos. Y pertenecemos al planeta Tierra, pertenecemos a la sociedad en la cual nacimos y estamos, pertenecemos a la familia a la que llegamos, pero la mente infantil, la creencia nos dice, para poder pertenecer necesitas como pagar un precio, como tener un pasaporte, como ser de una cierta manera. Y es ahí en donde nos metemos en líos, porque cuando crecemos con esta creencia, nos encontramos que si yo no soy de una cierta manera o que si yo no complazco, entonces mi pertenencia se va a poner en riesgo. Esto es muy claro, por ejemplo, en la adolescencia, que es una etapa normal para que los jóvenes pertenezcan a un área social fuera de la familia, pero donde hacen todo por pertenecer. Entonces están los elementos de moda, están los clichés, están las formas de comunicación, porque tengo que ser como el grupo, porque si no soy como el grupo voy a ser expulsado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo como adulto me siento en la libertad de poder decidir de qué forma quiero pertenecer a un espacio sin que esto me eche, sin que esto me excluya? O de qué forma no me siento en peligro si yo incluyo a personas que a mí me mueven temas. Hoy estaba hablando y compartiendo con un chico homosexual, y entonces, bueno, le ha hecho todo un trabajo y todo un camino, y justamente ha vivido esta dinámica de separación profunda al no ser reconocido y al no ser incluido por ciertos espacios sociales, como su homosexualidad como algo natural, ¿no? Entonces, esta herida de la no pertenencia, del rechazo, pues se vive de manera muy profunda. Entonces, todos estos elementos se trabajan en la dinámica de constelaciones que se puede hacer con muñecos. A mí me gusta mucho más hacerlo con personas de forma presencial. También ahora lo hemos probado en el Zoom y ha funcionado para trabajar temas de vida que vamos desbaratando y que se quedaron dentro del sistema familiar. Entonces, esto es uno de los enfoques que la vinculación retoma, que es el enfoque sistémico. El enfoque sistémico es muy importante para la vinculación, porque los nuevos aportes de la psicología nos han llevado a entender que el individuo no está solo y que somos parte de un sistema y de una red, y que todo lo que en la red sucede nos impacta. Entonces, aquí hay otro elemento que la vinculación también trabaja mucho con él, que es lograr salir de esta
creencia de la autonomía, en donde cada uno nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas, o en esta creencia donde no puedo vivir si el otro no está pegado a mí, esta codependencia, sino la invitación en la vida adulta es pasar a una interdependencia, que tiene que ver con este equilibrio, con este dar y recibir. Entonces, otra de las propuestas de la vinculación es la vida en comunidad, o sea, aprender y saber y creer y sentirlo de manera profunda, que no estamos solos y que nuestra comunidad, nuestra primera comunidad es la familia, donde crecimos, pero si en la familia hay una dinámica de separación muy fuerte, porque no hay conexión, porque se vive, aunque se vivan juntos en la misma casa, no hay conexión espiritual, emocional, corporal, en todos los niveles, entonces se va a crecer en una dinámica de separación constante. Yo hoy es muy triste, a mí me entristecía mucho cuando yo iba a comer fuera y de repente veía familias en un restaurante y todos conectados a un celular. Eso no sé, es algo que a mí me sigue doliendo así muchísimo, ¿no? Esa, ¿para qué salen? ¿No? ¿Por qué se invitan si cada uno está en su propio celular o con su celular sobre la mesa, nada más al pendiente de si llega el mensaje? Bueno, entonces los círculos es una propuesta para aprender a estar en comunidad. Y si además de sentir comunitario dentro de los círculos, también estamos fortaleciendo las alianzas de género. En Coyowali tenemos círculos de mujeres. No tenía yo a la mano las fotos de círculos de hombres, pero me hubiera gustado tenerlos, porque también hay, cada vez estamos impulsando mucho más esos espacios. Y por cierto, están por abrirse 2 nuevos círculos de hombres, uno presencial y otro en línea. Y bueno, son comunidades que lo que nos están enseñando a través del no juicio, de no juzgarnos unos a otros, y el juicio es una forma de defensa. Cuando yo juzgo a los demás, desde ahí estoy en mi actitud defensiva, sino aprendernos a amar así como somos. Y somos seres imperfectos todos. Entonces va a haber luces y va a haber sombras y va a haber cosas que nos encanten de los demás y va a haber cosas que no nos encanten de los demás. Pero desde esta relación dinámica, en donde no todo nos va a ser empático ni compatible, es aprender a crecer, aprender a estar juntos, juntas, aprender a compartirnos, abrirnos en confianza. Esto es parte importante de la vinculación. Esta apertura en confianza, donde ya no me siento amenazado, me siento en riesgo si me abro, si cuento mis partes profundas, mi intimidad. También es muy importante en comunidad aprender a contenernos cuando alguien está viviendo una crisis, cuando alguien está pasando por un momento de fragilidad o de crecimiento o de extrema vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo logramos como comunidad contenernos? Y lo mismo es en una comunidad física. Me refiero si estamos en un edificio donde tenemos vecinos y sabemos que el vecino se quedó sin trabajo, ¿cómo puedo ir y tocarle a todos mis vecinos, presentarme con ellos, hacer una comunidad de apoyo? O en mi vecindario, por ejemplo, ¿no? Es algo que hemos vivido mucho en la colonia Torillo Guerra, donde la seguridad ha ido aumentando gracias a una alianza que se hizo entre vecinos para cuidarnos entre unos y otros. Entonces, ¿cómo voy extendiendo estas formas de ser comunidad? Este espacio de los martes también ha sido ya otra forma de hacer comunidad. Yo cada martes le mando la invitación a ciertas personas que han estado asiduas a este espacio. Entonces, las comunidades también son espacios de crecimiento personal, de acompañamiento, como vamos viendo cuando tenemos un grupo en donde nacen niños y es muy lindo ver cómo van creciendo y cómo decimos, es que lo conocí desde chiquito o desde la panza, entonces la comunidad acoge, la comunidad también genera estos rituales, nos refleja unos con otros, nos genera esta dinámica de aprender a dar y a recibir. Cuando empezamos los círculos yo me doy cuenta que hay mujeres que llegan con mucha exigencia a veces, con muy esta espada por delante de denme, como ya pagué. Y en cambio hay mujeres que llegan muy receptivas o muy generosas a dar. Pero cuando los círculos van creciendo y van caminando, se va generando una especie como de equilibrio
que cada vez se va sintiendo más dinámico, más sostenido por todas. Bueno, la famosa palabra de sororidad entre mujeres, que entre hombres puede llamarse hermandad también, ¿no? El acompañarnos en diferentes etapas de la vida, esta aceptación a nuestro ser así tal cual como somos y tomar a nuestra mujer o tomar al hombre que somos. Entonces, y el último elemento que comparto a través de estas imágenes es pues esta actitud de servicio. Esta actitud de servicio que no tiene que ver solamente con la idea de no recibir un recurso, o sea, de hacer trabajo voluntario, que esa es una forma de hacer servicio, sino cuando yo estoy haciendo mi trabajo por el cual estoy cobrando, es muy diferente si yo lo voy a vivir como un servicio, así yo lo vivo como una sensación de obligatoriedad o de lo hago porque me están pagando. Si yo el trabajo que desarrollo lo vivo, lo conecto como una forma de servicio, porque ese es mi sentido de vida, porque ese es parte de mi caminar, lo que yo voy a sentir es una sensación pues de gratitud, de sentirme realizada, de sentirme plena, de sentir que estoy en resonancia con mi esencia, con lo que yo soy, con mis dones. Entonces es muy sencillo, bueno, al menos para mí lo es, y yo creo que si estamos con nuestra intuición despierta, reconocer, por ejemplo, cuando vamos con un médico que nos atiende y sentimos que está conectado con su don de servicio, con su don de sanar. Es muy diferente hasta con un tendero, con una persona de una tienda, se siente cuando le apasiona, cuando estás en un servicio, cuando te recibe de manera amable, entonces sientes esta actitud de servicio. Y así entonces, claro que el servicio también se puede entender como esta reciprocidad o como este trabajo voluntario que a veces podemos hacer de mil maneras. Hago esto no porque me paguen, sino lo hago como un servicio. O si se convoca a una acción concreta y yo apuntarme, yo anotarme. Y yo lo que he visto es que cuando las familias, cuando los niños crecen en espacios donde el servicio es algo común, los adolescentes, los jóvenes también lo van retomando como parte de la vida. No lo ven como algo separado. Entonces, es muy importante esta actitud de servicio hacia la vida. Estoy sirviendo, por ejemplo, en el momento en cuando yo voy caminando en la calle, yo veo un papel tirado o estoy en la playa y estoy recogiendo eso, que yo no lo tiré, efectivamente yo no lo tiré, pero yo no quiero ver eso ahí tirado. Estoy sirviendo cuando pongo un letrero, una acción tan concreta en un lugar en donde las personas están defecando sus animales y salgo, pinto un letrero y lo pongo. Ahí estoy generando un servicio. O estoy haciendo un servicio cuando yo me presento ante mi comunidad y soy parte de la mesa directiva de los representantes del comité vecinal, ¿no? Entonces, todo eso, si lo vamos entendiendo, es ese servicio que estoy haciendo. Bueno, estas charlas pues también son un servicio a la comunidad y lo hacemos desde el corazón, todas las personas que pasamos por aquí, ha sido mucha generosidad. Entonces, bueno, pues me gustaría detenerme en los principios de la vinculación y después abrir un poco a las preguntas, a los comentarios, también a los testimonios. Uno de los principios importantes de la vinculación es que a veces vivimos experiencias que nos parecen terribles o muy dolorosas y quisiéramos casi que hasta borrarlas, ¿no? Y bueno, pues no, esas experiencias que nos parecen terribles, dolorosas, son experiencias que nos dejan un montón de aprendizajes. Entonces es muy, muy importante como reconocer cuál es el aprendizaje por la cual yo tuve que pasar o pasé por esa experiencia. A mí esto me resultaba muy complejo entenderlo y me costó trabajo reconciliarme con varias experiencias de mi vida y creo que todavía me cuesta trabajo algunas, pero me doy cuenta que cuando yo logro reconciliarme con las experiencias de vida que he tenido, lo que hago es como le exprimo todo el aprendizaje y el jugo
y me quedo con una vivencia maravillosa y de ahí me fortalezco. Y eso me lleva a otro principio de la vinculación, que es aprender a plantarme en la realidad. Entonces, este momento actual que estamos viviendo, pues nos lleva a un ejercicio constante de aceptar la realidad y que no podemos rechazarla, no podemos rehuirla. Y es una realidad, por ejemplo, yo lo pienso mucho en las personas que tienen que estar en la calle trabajando y que algunas de ellas pues se han infectado, los médicos, por ejemplo, pero esa es la realidad que les está tocando vivir. Entonces, ¿cómo enfrento esta realidad sin miedo? El otro día una de las mujeres del círculo nos compartía una experiencia muy, muy hermosa. Ella es médica y nos decía que para entrar al área de COVID ella tenía mucho miedo y que se había quedado así pegada a la puerta y que se dio cuenta que tenía que traspasar ese umbral para entrar a esa área, decía ella, bueno, vestida casi como de astronauta, bueno, me quito el casi, para protegerse, pero dice que cuando cruzó ese umbral, fue muy bonito como ella lo relataba, se acordó de todas las veces que ella había tenido que cruzar ese umbral y que había conectado con su fuerza y con su... Entonces, esa realidad tal cual es, no quererla ni barnizar, ni ponerla bonita, sino simplemente la realidad así de hermosa o así de cruda, para poder a partir de ahí accionar, para poder a partir de ahí tomar decisiones, decidir qué queremos hacer y cómo yo decido, o mi grupo, mi comunidad o mis comunidades, transformar esa realidad si no me gusta. Entonces, por eso es tan importante es plantarme en la realidad y no engañarme. No engañarme en el sentido de que quisiera que fuera de otra manera. Entonces, si quiero que sea de otra manera, pues a mí me toca trazar esa ruta. Ahora, otro de los principios que me parecen a mí, me han dado mucha libertad, es poder ser yo misma, sin necesidad de estar negociando con nadie o sin necesidad de estarme fijando si los demás les gusta como soy o no les gusta como soy, o si los complazco o si no los complazco, o si se enojaron porque dije algo que para la persona no era correcto. Entonces, a mí me genera mucha libertad poder ser yo misma. Y esto es pues ir quitando y quitando y quitando estas defensas, perder el miedo a poder hablar de mi verdad, que no quiere decir que sea la verdad de todos, o decir no estoy de acuerdo cuando realmente no lo estoy, aunque incomode. Entonces, este es un ejemplo, este es un elemento para mí de mucha valentía. Y se dice la vinculación, yo me acuerdo cuando empecé mi proceso que Cecil Cachadurain me dijo, pues uno de los elementos que se requieren de las condiciones es ser valiente. Y sí me queda claro que el camino de la vinculación hace una propuesta para tomar la valentía como un elemento importante de tu proceso, no solamente para bajar a las profundidades donde están las heridas de ese niño interior, sino también para plantarte en la vida y poder, como decir, esto quiero, esto creo, esto pienso, este es mi meta, este es mi anhelo y voy por ello. El otro que tiene relación con esto y con todo lo anterior que he dicho es sanar a esta niña interior. En mi experiencia, cuando doy los talleres del niño interior, que ya me animé y próximamente lo voy a hacer por este medio, no había querido, pero creo que ya es momento, y va a ser una experiencia también muy sanadora, estoy segura, pues he visto y he sido con mucho honor, con mucho orgullo, con mucho agradecimiento, acompañar y acompañarme abriendo esas heridas, que es como una cirugía de corazón abierto, en donde se abren profundos dolores, profundos. Yo he sentido momentos en los cuales se me escurren las lágrimas de la empatía, de la compasión que siento, y al mismo tiempo, así, con esta valentía de abrir esas heridas profundas que duelen, también he podido constatar este renacimiento, como si de repente se viera un brillo alrededor de las personas
y las personas volvieran a recuperar este anhelo, esta esperanza. Me acuerdo mucho en una ocasión que llegó un hombre que ahora somos muy buenos amigos a trabajar con mi acompañamiento y me decía, Ana, pero de verdad dime si esto tiene salida, ¿no? Entonces yo le decía, sí, Gabriel, sí, cruzar ese túnel no va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero habemos varios que te vamos a acompañar y también enfócate en la luz al final del túnel, enfócate, o sea, no pierdas la ruta, pon ahí tu foco. Y eso es parte de cuando estamos en esta transición, ya sea en el trabajo terapéutico o haciendo acompañamientos o en los círculos de mujeres o en las mismas comunidades que vamos formando o en las situaciones que vamos viviendo, es como tomar esta parte valiente que todos tenemos para tocar nuestra vulnerabilidad, como dice Brené Brown, la valentía de tocar la vulnerabilidad para poder como resurgir, ¿no? Entonces, ese es otro de los principios de la vinculación. El otro, que también para mí ha sido todo un reto, es domesticar mi mente, es callar mi mente. Hace 15 días con mi hija Lucía vivimos un retiro de meditación súper hermoso de una casa, de una propuesta que se llama Prema, donde yo, sobre todo lo que yo sentía en esos momentos, es como si hubiera logrado vaciar mi mente. Yo decía, ¿cuánta información? Claro, estaba yo ya en una saturación, traía yo, y era como vaciar la papelera de la computadora, y era una sensación de ligereza absoluta, como de ya puedo empezar a escribir como el nuevo capítulo, digámoslo así, y sí, a partir de ahí empezado a sentir, empezado a fluir, y de hecho creo que eso es el poder estar aquí hablando hoy de lo que es la vinculación y sentirme con esta conexión para poderlo transmitir, porque siempre hay una parte en mí que es como un cierto miedo a no lograr transmitir lo que es, porque al mismo tiempo es muy simple y al mismo tiempo es muy complejo, como la vida. Y este vaciar en la mente, que yo mucho lo practico a través de la meditación, para mí la meditación ha sido una gran herramienta de vida y a través de mi camino espiritual, nos lleva a poder construir y creer en los nuevos paradigmas. Es como un detente, detente. Hasta aquí lo has hecho de esta manera, pero ahora pregúntate si quieres seguir por esa ruta o lo quieres hacer de forma diferente. Y claro, allá aparece este famoso pero ¿cómo? Que siempre hay un momento que en los círculos o en las terapias preguntan, sí, pero ¿cómo? Entonces yo le digo, yo no sé, eso es lo que tú vas a crear, eso es lo que vamos a crear juntos, ese cómo. Entonces, este cómo implica conectarme con mi yo profundo, sexual, creativo, para atreverme a proponer cosas innovadoras, nuevas, diferentes, que me ayuden a caminar por nuevas rutas. Y ahí está, pues, el ser protagónico en el sentido de proactivo, en el sentido de proponer algo y atreverte a proponerlo. Y a lo mejor funciona, y a lo mejor no funciona, y a lo mejor se burlan porque creen que es una idea muy loca, y a lo mejor va a haber quien se ría, y me voy a atrever a poderme arriesgar a sentir esta vergüenza. Pero ese elemento es muy importante. Ay, tu amigo, Felihuichi. ¿Cómo estás, Felihuichi? Buen niño. ¿Cómo te portas? Ay, se metió una vocecita. La otro elemento que es muy importante, que eso, bueno, es también parte de todo un trabajo. No vemos la presentación, maestra. Cualquier cosa, Ana, no se ve. Sí, no estoy, ok. no estoy haciendo ninguna presentación. Ok, perfecto. Ya la quité, sí. Este caminito que les enseñé en el esquema que les dije que después les iba a explicar, es un poquito el que les estoy explicando ahorita con los principios de la vinculación. Entonces, nada más se la estoy compartiendo así. El ego, que es un trabajo profundo, y aquí la propuesta no es decir quítate tu ego
o no tengas ego, porque eso no es posible. O sea, el ego es el yo. Entonces, con este yo, lo que tenemos que trabajar es que no sea un ego inflado o un ego desinflado, sino un ego que se encuentre en su sitio, que esté en su lugar, que pueda yo reconocerme a mí misma sin necesidad que los demás me reconozcan y reconocer a los demás. Entonces, es muy importante este trabajo con mi ego para aprender y lograr llegar a este ego regular. El otro elemento, el otro principio de la vinculación es la práctica. O sea, cualquier filosofía, cualquier concepto que practiquemos, cualquier paradigma, cualquier propuesta, tiene prácticas concretas. Entonces, es muy importante que en este plan de trabajo, que es una propuesta de la vinculación, tener un plan de vida, tener un plan de trabajo, podamos tener prácticas concretas cotidianas. Entonces, por ejemplo, si a mí me cuesta trabajo abrirme a los demás, pues una práctica concreta es esta. Si a mí me cuesta trabajo o siento vergüenza de mostrar algo de mí, pues voy a empezar a trabajar para lograr abrirme en esa parte. Entonces, la práctica es algo cotidiano y es algo que nos va a llevar de aquí hasta que nos muramos. Porque si yo estoy desconectada de mi cuerpo, por ejemplo, bueno, ¿qué voy a hacer de forma concreta para volverme a conectar con mi cuerpo? Y este camino, esta práctica, lo que nos va dando es disciplina. Y la disciplina a lo que nos ayuda es a forjar el carácter. A que yo no vaya ahí como a donde me lleve el viento, sino yo pueda como sentir esta fuerza para hacer cambios profundos. Y muchas veces quitar estas creencias que se acaban convirtiendo en patrones nocivos no va a ser sencillo. Por ejemplo, trabajar con las adicciones, cuando encontramos cuál es la causa profunda de las adicciones, pues ahí tenemos un gran paso. Pero luego salirnos de esas adicciones que nos generan cierto placer y que nos generan anestesia, implica tener disciplina, forjar el carácter para poder salir de ellas. Entonces, este elemento es clave. Otro de los principios claves es poder integrar esta dualidad, que hablé de ella al inicio, que tiene que ver con la luz y la sombra. Carl Jung, quien fue quien nos propuso, nos regaló esta propuesta, él decía, si tú estás conectado con tu luz va a alumbrar tu sombra y te va a permitir entrar o recoger aquello que te da miedo de ti, que puede ser las partes más oscuras de ti que no quieres mostrar, pero también en tu sombra puede estar tus dones y también te dan miedo mostrarlos, ¿no? Entonces, que nos vemos en esta esencia que es la luz, en esta esencia que somos, vamos a poder alumbrar a través de este yo reafirmado, esa sombra para poder sacar de allí los elementos que están y entonces poderlos transformar. Bueno, otro de los principios es el ser comunidad, que ya lo he compartido, pero el ser comunidad tiene que tener un principio clave. No es ser comunidad un espacio cerrado en donde generamos dinámicas de exclusión, o sea, un gueto o una secta, donde creemos que tenemos la verdad, porque ese no es el sentido de comunidad que estamos proponiendo nosotros, sino es una comunidad abierta, inclusiva, y está además abrazando el bien de la comunidad interno, pero también el bien de los demás. Entonces, estas acciones que la comunidad lleva a cabo tienen que ser pensando en el bien común. Por eso es parte del nombre de la charla. Esta vinculación está pensado en este bien común. Por ejemplo, una comunidad de empresarios en donde no se vea por el bien común, pues no les va a importar si arrasan por un bosque completo mientras sus ganancias estén a salvo. Entonces, esa comunidad no tiene este elemento del bien común, entonces es una comunidad cerrada que solamente está viendo para su propio beneficio y no para un beneficio más amplio.
Entonces, el enfoque de la vinculación lo que nos propone es abrir la mirada para poder incluir en tu propuesta y checar que esto que tú estás proponiendo no solamente te beneficie a ti, sino también sea un beneficio para los demás. Todo esto, sin lugar a dudas, pues lleva un trabajo de mucha responsabilidad, de plantarnos bien seguros en nuestro yo adulto, para poder asumir a lo que nos estamos comprometiendo. Y cuando vivimos la responsabilidad desde este lugar, ya no se siente como una carga, no se siente como una decisión personal de decidir qué queremos, cómo lo queremos, de hacernos cargo. Y aprendemos también a autorregularnos, que ese es otro de los elementos importantes. No vivir como la responsabilidad solo laboral, por ejemplo, ¿no? Que esa es para mí una de las tareas muy fuertes que yo tengo, sino también que la responsabilidad conmigo misma incluya no solo el servicio que doy a los demás, sino también yo sea responsable conmigo, por ejemplo. Entonces, mis momentos de descanso, mis momentos de gozo, a mí me da mucho gozo, mucho placer mi trabajo con el huerto, el tiempo de convivencia con los demás, pues mis espacios de lectura, de silencio, de movimiento. Entonces, esta responsabilidad no solamente se vive o se piensa con estas responsabilidades que asumimos, sino es una responsabilidad que estoy asumiendo en general. Entonces, ahí vuelvo a incluir, por ejemplo, la responsabilidad con el planeta. Si yo no digo no al unicel, por ejemplo, o no a los empaques, o no al consumo en los grandes almacenes que están generando una dinámica económica no responsable, por eso se llama consumo responsable. Hay otras formas de consumo que sí son responsables y hay otras que no lo son. Entonces, no estoy siendo realmente totalmente responsable. Entonces, asumir este concepto de responsabilidad es muy, muy amplio, porque implica muchas partes de mi vida, de mi ser, que van a tener, que yo, si quiero estar en esa sintonía, es necesario moverlas. Y otro elemento que lo dejo ya para el final y con eso cerrar y abrir a las preguntas o a los comentarios. Y bueno, para mí ha sido un elemento que he sentido, pues, desde que tengo recuerdos, es esta conexión espiritual. Este ser que me conecta con mi yo superior o con mi yo interior, con mi sabio interior, y me permite creer en esta dimensión mayor que finalmente cobija a todos los seres humanos. No está conectado con una religión, sino con un sentido profundo de la vida. Porque para mí el ser espiritual significa estar profundamente arraigada y conectada con la vida. Entonces me lleva a inclinarme ante lo más sencillo y me lleva también a reconocer a cualquier ser humano como ser digno, valioso, y a creer y a tener una fe pues, muy grande en que todas las transformaciones, todos los cambios son posibles. Y bueno, pues con esto, digamos ya grandes rasgos, porque pues todavía hay elementos, pero creo que con esto me gustaría quedarme y me gustaría abrir a la conversación o a las preguntas. Gracias, Ana. Pues yo quiero, no tenemos escrita ninguna, pero a mí me gustaría hacerte una. Me quedé mucho con la primera parte de cómo es el enfoque de la vinculación. Y yo me acuerdo mucho cuando en una parte en el entrenamiento con Cecil, que hablaba de que las heridas son una mentira, porque nos creemos cuando tenemos una herida en la infancia, creemos que eso que pasó afecta nuestra esencia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte y nos contaras
¿Cómo es esto de la esencia? ¿Cómo se siente estar en mi esencia? Que nos hablaras un poquito de la esencia. Pues yo pongo un ejemplo que quizá pueda servir, que a mí me gusta mucho. Cuando lo pude yo cristalizar de esta forma, me fue mucho más sencillo como aterrizar esta idea. Yo decía, es como, a mí me gustan mucho las flores, bueno, aquí se dan cuenta, ¿no? Estas flores, por cierto, son de mi jardín, hoy las corté, y cuando yo veo esta flor, un antulio, pues tiene su propio aroma, tiene su propio color, y seguramente si esta flor hablara, no estaría dando de lo que es, y no estaría dando de su aroma. Más allá de sus mayugaduras, de si se mayuga o si algún animalito, que está súper linda, pero si algún animalito lo hubiera lastimado, o la lluvia o el granizo, deja de ser esta flor. No deja de ser esta esencia, este aroma, este color, esta textura, esta perfección así como es. Entonces, justamente, gracias Liliana por esta pregunta, cuando tenemos heridas, nosotros no somos las heridas. Las heridas solamente fue una experiencia que vivimos, como una relación, por ejemplo, que se termina, no somos esa relación. O cuando los hijos se van, no somos padres nada más. O sea, nosotros, esa es una función que en algún momento dado se termina. Y la esencia es esto, o sea, ese yo soy, pero yo soy de forma profunda, de forma sentida, de forma clara, ya sin duda. Cuando hay duda, obviamente es como esta flor, dudar de ser un dulce, ¿no? Estoy segura que su esencia es esa, en la vida, dar belleza, dar polen, generar oxígeno, un cambio entre plantas, entre seres humanos, flores. No sé si esto les ayude o ayude a aclarar. Sí, me encantó a mí, bueno, a mí me aclara mucho y este ejemplo que das así con tu antulio ahí me parece muy claro. Aquí hay una pregunta, Ana, dice Elena Carranza. ¿Qué diferencia ves entre tu vida hoy y antes de que vivieras en vinculación? Ay, Elena, si yo por eso estoy clara y he tomado este enfoque como un camino, la principal que veo es mi conexión con la vida. Había una intuición muy fuerte en mí, esa sí la puedo tener claro, ya ha estado presente, que fue la que me dejó llegar a este punto y es la que me permite como no engañarme. Cuando siento que me estoy engañando es porque yo me estoy desconectando de mí. Pero sobre todo es ir quitando y cada vez más mi escudo de defensa. Ese por un lado, no quiere decir que ya no lo tenga, pero cuando aparece lo tengo más claro y puedo decir a mi defensa que ya no la necesito, que ya no estoy en peligro. Y por otro lado, muy importante también que para mí ha sido todo un gozo, es como esta resistencia a creer que sigo siendo niña, ¿no? O adolescente. Es como ubicarme y plantearme en mi realidad y es abrir todo mi potencial, como no quedarme a medias, pues de lo que yo soy. Y también me permite como hacer una búsqueda más clara de cuando están abiertos los caminos con las personas indicadas para poder ir avanzando y ya no usar de pretextos a otros o usar de pretexto a las situaciones para no avanzar, para quedarme en la anestesia. Muy bien, pues te leo otra pregunta de Gaby. Dice, ¿cómo identificar nuestras heridas como heridas? Porque a veces estamos tan mimetizadas con las heridas que no identificamos esto que dices que no somos nuestras heridas. No sé si me expliqué, dice Sí, Gaby. sí, es muy clarito, Gaby. Pues mira, una de las maneras más fáciles de identificar las heridas es la reactividad.
Cuando estamos reaccionando, es esta reactividad, esta forma no de responder, sino como que me hacen, te hago, ¿no? O siento algo que lo siento muy profundo y mi primer movimiento es la huida o el ataque. Ahí estoy en la niña herida. Hay una charla que ya está grabada, que pues les recomiendo mucho que escuchen, que creo que eres Gaby, la del Círculo 10. Se las subí en el chat de ustedes y esta charla pues explica con mucho más claridad y mucho más detalle de cómo identificar una herida infantil. Y lo que sí es que yo invito a todo el mundo a trabajar con las heridas infantiles para salirnos de esta creencia de que somos la herida, ¿no? Porque si no nos quedamos nada más reproduciendo la dinámica de la herida y lo que hago es que busco experiencias porque mi memoria me dice la experiencia de vida es basada en el rechazo. Entonces busco experiencias donde genero o yo misma busco que me rechacen, ¿sí? Y cuando yo ya me salgo de allí y si siento rechazo de alguien, lo primero, ¿hay alguien que me puede rechazar? Sí, no es que la gente no vaya a dejar de rechazar, pero a mí ya no se me abre la herida y ya no reacciono ante el rechazo de alguien. Ya no lo tomo como personal. O sea, me queda claro que tú me estás rechazando, acepto que tú me estés rechazando, pero a mí ya no me hace reaccionar, ya no me hace sentirme aludida o ya no me hace sentir que me quiero ir. ¿Sí? Puedo llegar ya. Entonces, es muy liberador trabajar con las heridas, pues porque nos libera mucho de estar abriéndolas todo el tiempo y sintiendo ese dolor, regresar a ese punto de dolor. ¿Sí? Ya nada Ok, más queda como un recuerdo ahí, ¿no? A la distancia. exacto. Gracias, Ana. A ver, te leo otra. Dice, ¿es posible dejar de tener heridas de la infancia en la adultez? Dice aquí, dando terapia en la niñez. ¿A qué edad se puede llevar a los niños a terapia? Bueno, voy a retomar un poquito lo que les compartía yo del enfoque sistémico. O sea, el enfoque sistémico es que también tiene que ver con las constelaciones y tiene que ver con los abrazos. Digamos que el niño no es el que tiene el problema, lo voy a poner así, a resolver, sino, de hecho, en la vinculación no trabajamos con niños. Sí lo recibimos, pero como parte de una familia. Entonces, normalmente llegan padres diciéndonos que de la escuela los mandaron porque el niño tiene déficit de atención o tiene ansiedad o tiene... Entonces, inmediatamente la mirada se dirige hacia el padre o hacia la madre y yo les pregunto, bueno, ¿y cómo es tu atención? O sea, si el niño está en un sistema familiar en donde no hay conexión, pues el niño se va a separar, el niño se va a desconectar. Y el déficit de atención es eso, desconexión. No puedo estar atento a algo porque tengo una necesidad de estado. Entonces, en ese sentido, trabajo con sus temas es ya no reproducir estos mecanismos que la herida genera para seguir generando más heridas en los niños. Y también van a reconocer los espacios, por ejemplo, escolares. Yo trabajé mucho tiempo en escuelas, donde tristemente los padres se fijaban más que la escuela estuviera bonita, más que la relación o la propuesta educativa, y entonces pues habla de un padre desconectado, ¿no? En ese caso lo que tenemos que hacer es trabajar con el sistema familiar para que el niño pueda tener un espacio como familia que esté reproduciendo más el amor que la separación. Ese sería como el punto. Bueno, pues acá hay una, me parece que es más comentario que pregunta. Dice Griselda, las heridas las llevamos a la vinculación, al matrimonio y echamos la culpa a la pareja. Eh, Elena Carranza dice que estuvo en 2 círculos de mujeres por un total casi de 6 años, trabajando su yo interior y quiere agradecer que hoy es un estilo de relacionarse. Es de relacionarse con más profundidad y con más conciencia.
Sí, Elena, ha sido una mujer que ha trabajado mucho y ha sido también muy valiente. Y también sentir tu fuerza, y siempre te lo dije, eras como mi maestra en muchos sentidos. También era conectar con mi fuerza, pero yo lo vivo que es como un río que no se desborda, sino es que tiene tal y llega con esta fuerza a su destino, porque si no se va como desparramando la energía y en lugar de ir hacia Ay, se cortó un poquito, hacer Ana. para canalizar toda esta fuerza, cómo hacer para canalizar esta fuerza y que esta fuerza canalizada lleve un sentido y sea un sentido transformador, que eso es un poco lo que les he querido transmitir pues en esta plática. ¿Puedo agregar? Claro. Nada más agregando a mi comentario, primero, gracias, muy agradecida con Nani, muy agradecida con Coyowali, que hoy son parte de mi vida así integral. Ya no estoy viviendo en la Ciudad de México, sin embargo, todo lo que viví en Coyowali, habiendo estado en los círculos de mujeres durante casi 6 años, en 2 diferentes círculos, y habiendo trabajado muchos de los talleres que ofrece Coyowali, y la verdad han sido como un pilar muy importante en mi crecimiento. Pues hoy lo que quiero decirles, invitar a las que están oyendo, es que este estilo de vincularnos, realmente hoy puedo decir que es parte de mí, que ya no busco quedarme en la superficialidad de las relaciones, sino que busco la profundidad. No importa que no esté en México, ahorita estoy en Mérida viviendo, y la manera de interrelacionar con mi gente, con mi grupo, pues siempre es como buscando de verdad generar comunidad, generando profundidad, generando más conciencia, tratando de influir donde sea que esté, ayudando nada más con mi experiencia, ¿no? Pasando mi experiencia, pasando mi vivencia, y la verdad con mucha gratitud puedo decir que vivo con más plenitud, o sea, con más plenitud y dándome mucho más cuenta de las cosas. Haz de cuenta, yo digo que mi vida antes de Coyowali era más plana, y cuando entré a Coyowali se volvió más profunda, ¿sí? Con toda esta experiencia, y que ahora ya tiene otra dimensión de profundidad. Y eso es lo que ofrece este trabajo, siento yo. No lo cambiaría por nada en el mundo, y de verdad siento, no conozco otra manera en que podríamos avanzar como sociedad, ¿no? Entonces me encanta estar en esta plática y poder sentir que hay un grupo potencial de mujeres, y como dice Ani, cada flor que está ahí, o sea, yo he visto cómo hemos todas sacado otros brillos, ¿no? Que ahí estaban, pero con este trabajo siento que nos desempolvamos, que nos mejoramos, que nos potencializamos para hacer esas flores que venimos a hacer aquí, a brillar, ¿no? Esos seres de luz. Ese es mi sentir, y invito a todas a que lo consideren en su vida. Gracias. Gracias, Elena. Pues tenemos una última pregunta, Ana, y para ir cerrando, si te parece bien. Sí, claro que sí. De Sand dice, ¿es real estar en la esencia todo el tiempo? Pues no sé, yo creo que quizás seres ya muy iluminados, si lo hayan logrado, ¿no? Porque después de vivir como en un lugar de unidad total, y quizá seres con mucha iluminación, sí, quizás sí, ya lo hayan logrado. Mientras los terrenales seguimos en nuestro camino de seguir lidiando con nuestros temas, seguir abrazando nuestras realidades, abrazar nuestros miedos, y también pues conectar cada vez más con lo que cada quien somos. Yo creo que ese es ahorita el camino para transitarlo, ¿no? Gracias, Ana. Te cortaste un poquitito Estaba al final. contestado.
Ya, sí, ya se cortó un poquitito al final, pero sí entendimos la esencia. Pues si te parece bien, vamos cerrando. Dice Griselda, muchas gracias, excelente información y se siente mucha paz en ti. Buenas noches, y coincido, Griselda. Pues muchas gracias, por ahí dejamos ya los datos para las personas que no nos conocen y que quieran mayor información. En Coyowali tenemos varios talleres, círculos de mujeres, círculos de hombres, como decía Ana. Tenemos muchas opciones para este crecimiento personal, para este autoconocimiento, para este estar en vinculación. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Liliana, por haber ayudado, acompañado esta charla de la noche. Y quiero aprovechar que por aquí veo a Ana Parga y también agradecerle porque ella nos hospeda en su casa y ahí tenemos nuestro espacio en el sur de la ciudad. Entonces, pues siento siempre que es como una suma de muchos compartires y eso es lo que va haciendo que las realidades sean posibles, ¿no? Que los sueños se hagan posibles. Y pues muchas gracias a todas ustedes. Por ahí veo también a Norma, a Gaby, a varios colaboradores de Coyowali. Y pues realmente este trabajo lo hemos hecho en comunidad, lo hemos hecho juntos. Y ha sido todo un camino de aprendizaje profundo, profundo y muy gozoso también, ¿no? Con muchas cosechas. Entonces, pues gracias a todas, a todos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Gracias.